Buenas tardes con todos. Mi nombre es Jenny Villacrés, estudiante de sexto año A. Bueno, en esta ocasión vamos a abordar un tema muy importante para la justicia tributaria en el Ecuador. Y sobre todo hablaremos sobre las reglas del domicilio fiscal, los paraísos fiscales y su importancia para la identificación de infracciones tributarias. Hablaremos desde este tema desde el derecho positivo ecuatoriano. Para ello consideraremos las principales leyes que son la ley del régimen tributario interno, el código tributario y las resoluciones del Servicio de Rentas Internas y algunos estándares internacionales aplicadas por el Estado. ¿Por qué es importante entender dónde tributa una persona o una empresa y por qué ciertas jurisdicciones generan riesgo fiscal? Es muy esencial para combatir la evasión y la elusión tributaria. Con ello damos inicio a lo que sería lo más importante, partir de los conceptos que se manejan en estos temas tributarios. Primeramente, sobre el domicilio fiscal. El domicilio fiscal es el lugar o dirección que el contribuyente declara ante la autoridad tributaria, que es el SRI, para recibir notificaciones y cumplir con sus obligaciones. Es el sitio de residencia habitual donde se ejercen las actividades económicas o donde se encuentran los bienes del sujeto pasivo. ¿Qué normas lo regulan? En nuestro país lo regula la Constitución de la República, que es la norma suprema de nuestra nación. Además, el Código Tributario regulado desde el artículo 59 al 63, en donde se establecen las reglas generales de domicilios para personas naturales y sociedades. Además, la Ley de Régimen Tributario Interno y su reglamento, que son las que fijan los criterios de residencia fiscal para determinar el impuesto a la renta sobre ingresos mundiales. ¿Con qué criterios se manejan? ¿Cuáles son los criterios de determinación? Estos se basan en que las personas naturales son considerados residentes y permanecen en el país 183 días o más en un ejercicio fiscal, o si su centro de intereses económicos está en Ecuador. Para las sociedades, el domicilio es el señalado en sus estatutos. De no haberlo, es donde es considerado donde se realicen las actividades comerciales. Y también analicemos en lo que es el concepto de paraísos fiscales y cuál es la normativa que lo regula. Los paraísos fiscales o guaridas fiscales, también conocidas con este nombre, son jurisdicciones con regímenes tributarios altamente favorables para no residentes, caracterizados por la baja tributación y la opacidad financiera. ¿Qué características son las que lo regulan dentro de nuestra normativa ecuatoriana? Para que una jurisdicción sea considerada paraíso fiscal en Ecuador, debe cumplir al menos con dos de tres condiciones. Primero, lo referente a la tasa impositiva baja, es decir, que debe tener una tasa efectiva de impuesto a la renta inferior al 60% de la tarifa ecuatoriana o que sea desconocida. Segundo, la falta de sustancia económica, es decir, permitir que se obtengan beneficios fiscales sin requerir una presencia física o actividad económica real en dicho territorio. Tercero, opacidad informativa, es decir, que se evidencia una ausencia de un intercambio efectivo de información bajo estándares internacionales de transparencia. ¿Cuáles son los países considerados como paraísos fiscales dentro de nuestra normativa ecuatoriana? El SRI actualiza este listado mediante resoluciones técnicas, es decir, que es un listado dinámico. Así tenemos que la ANAC en su resolución DGERCGC 15-00000052 establece que algunos de los territorios incluidos son dentro de América Latina, Anguila, Bahamas, Barbados, Belice, Bermudas, Islas Caimán
Islas Vírgenes Británicas, Puerto Rico, Trinidad y Tobago. En Europa y otros países está Gibraltar, Groenlandia, Mónaco, Hong Kong, Macao, entre otros. Entre las actualizaciones recientes tenemos que en el 2025 se excluyeron jurisdicciones como Emiratos Árabes Unidos, Panamá y Andorra tras firmar acuerdos de intercambio de información y reformar sus sistemas. ¿En qué consiste la relación con la evasión y la elusión tributaria? El uso de paraísos fiscales facilita estructuras que buscan reducir la carga fiscal de forma indebida. Para ello, se consideran tres aspectos: la evasión tributaria, que es la conducta ilegal para ocultar la base imponible o incumplir obligaciones. Ejemplo, uso de facturas falsas. Elusión fiscal es el aprovechamiento de vacíos legales o ventajas legítimas para minimizar el pago de impuestos sin violar directamente la ley. Estas prácticas se relacionan con los paraísos fiscales mediante la triangulación de operaciones, el manejo artificial de precios de transferencia y la creación de sociedades pantallas para ocultar el beneficio final. Si un contribuyente declara un domicilio ficticio en estas zonas, el SRI puede presumir riesgo fiscal y aplicar medidas de control. Dentro de las normas y sanciones que se establecen en el Ecuador para las infracciones de este tipo, infracciones tributarias, tenemos que el Ecuador aplica sanciones administrativas, tributarias y penales para desincentivar estas prácticas. El COIP, en su artículo 298, sanciona la defraudación tributaria con penas de 5 a 10 años de prisión por el uso de testaferros o sociedades fantasmas. Las sociedades con accionistas en paraísos fiscales pagan un 28% de impuesto a la renta, 3 puntos adicionales a la tarifa estándar. Los pagos a paraísos fiscales sufren retenciones de hasta el 35% o 37% si no se demuestra sustancia económica. Y las inhabilidades a las que están sujetas es la prohibición para funcionarios públicos de poseer bienes en paraísos fiscales bajo pena de destitución. ¿Qué estrategias maneja el Estado para detectar todas estas irregularidades? Bueno, el SRI emplea herramientas tecnológicas y convenios internacionales para identificar infracciones. Entre ellos está el intercambio de información, que es la adhesión a estándares de la OCDE para el intercambio automático de datos bancarios. Anexos de control, que consiste en la obligación de presentar el anexo APS para accionistas y el anexo de operaciones con partes relacionadas para transparentar el beneficiario efectivo. También tenemos el control de empresas fantasmas. Al 30 de noviembre del 2023, el SRI identificó 1.073 empresas fantasmas que respaldaron facturas falsas por 3.566 millones de dólares. Como un ejemplo de esta triangulación, tenemos que el SRI detecta casos donde, por ejemplo, una exportadora vende a una filial en un paraíso fiscal, pongámoslo como ejemplo Aruba, a precio de costo y ésta revende a precio de mercado al destino final, dejando la utilidad artificialmente en la jurisdicción de baja imposición para no pagar impuestos en el Ecuador. Finalmente, como una reflexión crítica, podemos acotar que el país enfrenta retos estructurales debido a la movilidad de capitales en la economía digital, donde los activos intangibles dificultan el rastreo de rentas. Además, la detección de estas estructuras complejas requiere recursos humanos y tecnológicos especializados en auditoría internacional, los cuales aún están en proceso de fortalecimiento. La corrupción interna sigue siendo un obstáculo para la plena eficiencia
de los organismos de control. Si bien el COI es robusto en lo penal, el Código Tributario es criticado por la fragilidad de sus sanciones administrativas y la falta de proporcionalidad. En el análisis del derecho comparado, destacamos que Colombia y Perú aplican regímenes de transparencia fiscal internacional similares a Ecuador, obligando a declarar rentas pasivas aunque no se distribuyen. Por su parte, Estados Unidos utiliza la ley FATCA, una herramienta de intercambio unilateral agresiva que obliga a bancos de todo el mundo a reportar cuentas de sus ciudadanos. Chile, por su parte, mantiene criterios de país no cooperador basados en la falta de acuerdos de intercambio de información. En conclusión, la lucha contra los países paraísos fiscales en Ecuador requiere no solo leyes punitivas, sino profundizar en la cooperación internacional automática y fortalecer la moral tributaria para asegurar que las cargas fiscales se distribuyan de forma equitativa. Para la elaboración de este podcast se ha tomado como referencia bibliográfica la Ley de Régimen Tributario Interno con criterios de paraísos fiscales y residencia fiscal LRTI, la resolución NAC DGRCG 15-00000052 y resolución NAC-DGERCGC 25-00000037, obtenida del SRI de la lista de paraísos fiscales actualizada. La circular NAC DGECCGC 25-00000002, criterios para la clasificación de jurisdicciones fiscales, la normativa del reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, SRI, conceptos doctrinales sobre elevación y elusión fiscal y la Constitución de la República del Ecuador. Ese es mi aporte, estimada docente. Muchas gracias.